Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre, porque nos permite una vez más conectarnos y estar acá para poder transmitir, para poder dirigirnos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Sabemos de que nuestro Dios está con nosotros y nos da toda la oportunidad para poder transmitir, para poder dirigirnos a ustedes, y sabiendo que solo Dios es el que nos puede ayudar, nos puede forjar, como hemos venido compartiendo nosotros en estas noches sobre lo que es el servicio a nuestro Dios. Y la verdad que para mí el servir a Dios es lo mejor que puede haber en esta tierra. Alguien le llamó también la mejor empresa que puede haber en esta tierra de parte de Dios. Sin embargo, hermano, nosotros estamos acá no porque queremos lucrarnos, no porque queremos hacer del evangelio algo que sea como muchos lo buscan para intereses personales, intereses propios. Aquí lo que se busca siempre, mis amados hermanos, es los intereses del reino, los intereses de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Y sé que cada uno de ustedes también pues a medida que van caminando, a medida que vamos en este servicio, a medida que vamos en la obra del Señor, vamos entendiendo que el gran propósito de Dios fue salvar al pecador. El gran propósito de Dios fue traer a las personas al arrepentimiento, porque de nada serviría de que la gente conozca templos, conozca pastores, conozca hermanos, conozca actividades y no va a conocer a su Salvador. Aquí el gran propósito es que la gente conozca a Dios. Ese es el gran propósito. Porque si usted, hermano mío, no tiene conciencia del llamamiento sagrado, por ejemplo, ¿a qué lo llamó el Señor? Dios no lo llamó a usted para que solamente fuese parte de un concilio o de una congregación. Dios lo llamó para que usted lo conozca, para que usted sepa que ha sido librado de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el gran propósito. Ese es el gran propósito por el cual fuimos buscados por Dios. El domingo yo les comunicaba y les decía a los hermanos qué es lo que realmente busca Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios encuentra en ti un adorador, encontró un servidor. Saben que tengo dos porciones que quiero compartir yo en esta noche. Lo primero que encontramos está en el libro de Juan capítulo 4, pero antes de ello quiero que oremos al Señor y le pidamos al Padre que nos dé mucha sabiduría e inteligencia para que podamos nosotros ser de gran bendición, no solamente para los hermanos de la congregación, sino para todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo y están en diversos lugares. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias porque tú nos das el privilegio, Señor, y nos das el honor, Señor, para estar delante de ti, Señor, y poder compartir, Señor, tu palabra, que es algo sagrado, que para muchos, Señor, para muchos es de bendición y para otros también, Señor, es algo confrontativo que quizás no lo aprecien. Pero te doy gracias por aquellos que abren su corazón a ti, que abren sus vidas a ti para ser bendecidos por ti. Gracias te doy, Señor amado, por todos aquellos que te aman, por todos aquellos que te sirven sin interés alguno. Gracias te doy, Padre Celestial, y que esta noche sea de mucha bendición para todos los que se conecten. Voy a pedir a mis hermanos que ya están conectados, si ellos pueden compartir, si ustedes pueden compartir con sus hermanos y amigos a través de inbox. También pueden hacerlo
compartiendo en la página de alguien o muro o grupo también pueden hacerlo para que pueda esta palabra correr y ser glorificada. Amén. Entonces, vamos a ver, quiero que vayamos rápidamente al capítulo 3 del libro de Marcos y luego después vamos a ver en el capítulo 4 del libro de Juan. Pero veamos primeramente el capítulo 3, versículo 13 del libro de Marcos. Si usted tiene Biblia, por favor vaya conmigo rápidamente. Dice la Escritura en el versículo 13. Bueno, si gusta vamos a ver el versículo 13 para que entendamos el contexto antes de llegar al versículo 13. Dice así la palabra. Mas Jesús, 3:7 del libro de Marcos. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Eso es lo importante que usted debe de entender. Dice que las multitudes vinieron a él, vinieron a Cristo. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. O sea que era tanta la admiración, era tanta lo contagioso que era aquello, lo precioso que la gente sentía, la admiración que la gente sentía, la atracción que la gente sentía, que agolpaban. Y dice que el Señor le dijo a los discípulos que siempre le tuvieran preparada una barca para que la gente no lo oprimiesen. Y luego pues, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, dice que había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea que como la gente sabía, amados hermanos, que el Señor sanaba a los enfermos, que el Señor libertaba a los enfermos, dice que los que tenían plaga caían sobre él. Los que tenían plagas caían sobre él. Me llama a mí mucho la atención eso de que los que tenían plagas. Por ejemplo, hermano, podemos ver esta plaga que ha hecho doler a muchas familias. Esta plaga que tiene al mundo, lo tiene al mundo atemorizado. Este virus que se ha regado en toda la tierra. Algunas naciones pues ya lo han superado un buen porcentaje, otras están muy mal. Yo le doy gracias a Dios porque aún nosotros acá en nuestro país, hermano, vemos que nuestra nación, el Señor nos ha ayudado para que seamos guardados y que no hayan esas grandes cantidades tanto de contagios como de muertos como lo hay en otros países, y que Dios tenga misericordia. Y la verdad que no nos jactamos tampoco, sino que le damos gracias a Dios, hermano. Le damos gracias a Dios que Él nos esté guardando. Sé que aquí en nuestro país todavía hay gente contagiada, todavía hay gente que está propensa a contagiarse, y por eso se tienen que seguir todas las medidas de bioseguridad. No dejar de usar pues la máscara, la mascarilla y todas las cosas pues que se ocupen para evitar un contagio. Pues dice la palabra que toda la gente que tenían plagas caían sobre él. Ahora, fíjense, hermanos míos, que las plagas están, pero si usted tiene fe que Dios lo va a guardar, pues así como esta gente dice que buscaban al Señor, recurrían al Señor, iban en pos del Señor para ser libres de esas plagas. Entonces, pero no solamente tenían plagas, sino que también, y los espíritus inmundos, dice que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Fíjese, hermano, que me llama mucho la atención esto, que dice que cuando los espíritus inmundos miraban al Señor, se postraban.
se postraban. Yo no, eso no logro entender de muchos que decimos conocer al Señor, lo irreverente que somos. Si aún los demonios tiemblan y se postran ante el Señor, ¿por qué no hacerlo aquellos que somos siervos e hijos del Señor y postrarnos delante de Él? Si dice que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Jesús, se postraban delante del Señor. ¿Por qué? Porque le tenían reverencia. Le tenían reverencia. No crean, hermanos, que los demonios al ver a Jesús, ellos no sentían el poder y autoridad que había en el Señor. Claro que sí. Y se postraban. Por eso es que el Señor le dijo al mismo diablo allá en el monte donde el Señor fue tentado: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la palabra adorar también se traduce a temer. Al Señor tu Dios temerás. Entonces, cuando los demonios vienen y miraban al Señor, cuando venían y miraban al Señor, se postraban porque escrito está: al Señor tu Dios temerás. Y estos dice que se postraban al verle delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero mire qué les decía el Señor: mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea, no es porque el Señor no se iba a dar a conocer, sí, pero el Señor sabía los tiempos en los cuales Él se iba a dar a conocer en determinados lugares. Así que no estaba para ellos permitido, no estaba permitido que ellos hicieran esa publicidad o esa publicación si el Señor no les había dado esa autorización. Ellos no tenían por qué hacerlo y por eso el Señor los callaba, porque Él tenía autoridad sobre los demonios. Oiga bien que dice aquí más adelante, hermanos míos, después de este ambiente trabajoso que había con enfermos y con gente que tenía plagas y con demonios, era algo que, quiera o no, hermano, había actividad, había un obrar tremendo del Señor. Pero después dice la palabra en el versículo 13, después subió al monte. Después de que el Señor sanó enfermos, después de que el Señor cayó demonios, dice la palabra que Él subió al monte. Y allí, cuando Él subió al monte, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Preste mucho atención, préstele mucho cuidado a esta parte que dice aquí. Esto tiene que ver con el llamamiento santo. Y como hemos venido hablando sobre el servicio a Dios, hemos venido hablando sobre lo que es servir al Señor. Entonces, para servir al Señor, primeramente, hermano, tenemos que ser llamados por Él. Ser llamados por Él. Porque aquí dice que llamó así a los que Él quiso. Aquí no se trata a los que llaman el hermano Adolfo, los que llaman los pastores, los que llaman los siervos. Aquí se trata que es Dios quien llama, que es Dios el que pone esa voz en el corazón de las personas para que las personas puedan seguir al Señor. Porque lamentablemente, lastimosamente, muchos de los que vemos hoy día que están en algunos lugares supuestamente sirviendo al Señor, no han sido llamados por el Señor. Y por eso causan grandes trastornos, grandes problemas muchas veces, porque es gente que no tiene llamamiento de Dios. No tiene llamamiento de Dios. Y el no tener llamamiento de Dios, eso es un problema. Porque si Dios no los ha llamado, ¿qué dirección le va a dar el Señor? ¿Qué instrucciones le va a dar el Señor? ¿Qué enseñanzas les va a dar si el Señor no los ha llamado? Si usted ve a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, a cada uno de ellos el Señor llamó. Por ejemplo, usted puede ver a Abraham, a Isaac y Jacob. Dios trataba personalmente con ellos. Luego podemos ver también cómo Dios llamó a Moisés, cómo Dios llamó también a Josué, y así como incluso a los profetas, como el Señor les decía a los que tenían que ser ungidos por reyes. Como por ejemplo en el tiempo de Samuel, el Señor le indicó al profeta Samuel que tenía que ungir al primer rey sobre Israel, el cual fue el rey Saúl, y luego también el Señor le dio dirección también para que ungiera al rey David.
Y de esa manera vamos viendo cómo el Señor iba preparando a reyes, a profetas, a jueces y aún los cantores y todos los siervos que servían en el ministerio del Señor. Todos tenían esa vocación de parte del Padre. No era que al azar, no era que alguien se ofreciera y que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer lo otro. No, era vocación de Dios. Aún incluso cuando Moisés ungió a 70, dice la palabra que el Señor le dijo que los llamara, pero venía por dirección de Dios. Lo que Moisés hizo para que sobre estos cayera el espíritu del cual Dios había puesto en Moisés, también fue un llamamiento de parte de Dios por medio de Moisés. O sea que no era de que ellos iban a hacer lo que iban a hacer en el tabernáculo porque a ellos se les ocurriera, sino que era algo que Dios había ordenado a Moisés para que lo hicieran. Entonces a mí me gusta mucho esto cuando dice que el Señor llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Este es uno de los problemas, que muchos de los que se dicen que han sido llamados ni siquiera conocen a su Señor, ni siquiera saben a quién sirven. Es un problema cuando alguien dice que sirve al Señor y ni siquiera sabe quién es el Señor. Permítanme. Imagínense aquellos que andaban reprendiendo demonios, ¿se recuerdan? Dice la palabra, unos hijos de un tal Ezeba que andaban reprendiendo demonios. Y cuando encontraron a un endemoniado, dice la palabra que los demonios que estaban en él comenzaron a vociferar. Y uno de ellos dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. O sea, a Jesús conocemos, que es el que llama a sus siervos, y sabemos quién es Pablo, el llamado de parte de Dios. Pero ¿y ustedes? Le dijo, ¿y ustedes quiénes son? Entonces dice que los demonios vinieron y se abalanzaron, se lanzaron contra ellos y los golpearon. Y tuvieron graves problemas esos tipos por haber andado haciendo cosas que el Señor no los había mandado, no los había llamado para ellos. Ellos se metieron, ellos fueron gente que se metieron a hacer cosas que Dios no los había asignado, ni preparado, ni llamado para ellos. Y por eso les fue muy mal. Por eso siempre en el ministerio, mis amados hermanos, uno siempre tiene que estar consciente que es el Señor quien nos ha llamado. En este caso vemos que el Señor llamó a los discípulos para que vinieran a Él, porque el venir a Él nos va a instruir correctamente. Él nos va a enseñar correctamente. Luego, después de eso, dice que estableció a 12. A los primeros discípulos el Señor los estableció. Y sabe que entre estos 12 también incluye a Judas. Alguien en cierta ocasión yo escuché decir, es que Judas fue un intrometido, fue alguien que de metido llegó entre los discípulos. A ese el Señor no lo llamó. No, era parte de los 12. Lo que pasa que ya en el final, ya cuando Jesús iba a ser sacrificado, iba a ser entregado, Él fue uno de los que le dieron oído al diablo, escucharon al diablo y amaba más el dinero, amaba más las finanzas y amó más las 30 monedas de plata que al mismo Señor. Claro, tenía que cumplirse la profecía. Y hoy, hermano, hoy que toco este punto, hoy se están dando unas noticias que se están haciendo virales, que recientemente ha salido un Yesquiajo Vendavidas, así se llama, el cual lo están queriendo proclamar o se está autoproclamando también como el Mesías prometido, el que había de venir. Tenemos que tener mucho cuidado porque probablemente no sea él, sino que solamente sea alguien el cual ahorita está dando como los avisos, los anuncios de que ya viene el anticristo. Y por eso, fíjense hermano, uno tiene que tener mucho cuidado a las enseñanzas del Señor. Dice que el anticristo no vendrá sin antes se manifieste la apostasía, es decir, muchos se desviarán de la fe. El hijo de pecado, el hijo de perdición, que viene de los mismos infiernos. Entonces, el anticristo es el que se tira todo lo que es ungido por Dios, es contraunción, se tira contra Cristo, contra los ungidos. Ahora, si esto, hermano,
está del Señor queriéndonos ya anunciar algo, tenemos que estar listos para entender en qué tiempo estamos viviendo. Por eso es importante estar en el Señor, porque el Señor nos indica claramente en qué tiempo estamos viviendo. Primero, también tenemos que saber que es palabra que debe de cumplirse, pero ¿será el que están anunciando ahorita un precandidato, dicen, para probablemente que sea un elegible a ser el Mesías? O sea, está bien raro eso también, porque según la profecía, pues tiene que darse todo el procedimiento y el seguimiento de los versículos bíblicos que apuntan hacia la profecía de Cristo, que ellos tienen que seguir. Ahora, nosotros sí estamos conscientes, según la palabra, que Cristo hace más de 2000 años, Él ya vino, Él murió, fue sepultado y resucitó por todos nosotros y nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, a través de Jesucristo, el cual ya vino hace más de 2000 años. Ahora, claro, Él vendrá por segunda vez, pero no como el que nos están queriendo mostrar ahorita ya en Israel. Él vendrá, dice la palabra, sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles, con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel. Y los muertos en Cristo, dijo el apóstol Pablo, resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que están sucediendo hoy día. Y por eso los llamados al ministerio, los llamados a servir al Señor, no tienen que andar pensando qué dice fulano, qué dice qué dice aquel, sino qué dice la Biblia, qué dice las Escrituras, qué dice el Santo Libro. Por eso el Señor dice que los estableció. Ahora, Judas fue un anticristo. Se tiró contra el ungido. Estaba, y sabe, hermano, el apóstol Juan lo dice claramente, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, con nosotros estuvieran. Entonces, Judas, hermanos míos, él permitió que el diablo llenara su corazón de maldad. Él traicionó al Señor. Por eso dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros. Judas salió de entre los discípulos. Fue uno de los que se prestó para entregar al Señor en manos de los que le iban a crucificar. Entonces, dice que estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Eso es bien importante. La intimidad con el Señor. El estar en la intimidad con Él. El estar aprendiendo de Él. El estar a solas con Él. El estar aprendiendo de su palabra. El estar en comunión es bien importante, hermanos. Porque dice que los llamó, los estableció para que estuviesen con Él. Y el estar con el Señor, eso implica estar aprendiendo de Él, platicando con Él, ministrando de Él, dando lo que aprendemos de Él. Por eso dice que los estableció para que estuviesen con Él, y luego, después de estar con Él, dice así, y para enviarlos a predicar. En el libro de Romanos, en el capítulo 10 dice, ¿y cómo irán si no fueren enviados? Entonces, pero para ser enviados tenemos que haber estado primeramente con el Señor, aprendiendo de Él, ser forjados por Él. Por ejemplo, si usted ve, hermano, en el capítulo 1 del libro de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, antes que nacieses, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Entonces vemos que en el caso de Jeremías, él no decidió, sino que quien decidió fue el que lo llamó para que sirviera al Señor. Por eso los temas que hemos venido hablando en esta noche es los servidores de Dios. Vemos que Jeremías de repente dijo, Señor, no sé hablar porque soy niño. Y el Señor le dijo, no digas que eres niño, porque las palabras que yo ponga en tu boca, esas son las que vas a hablar, porque te he puesto por profeta a las naciones, para destruir, para arrancar, para derribar, para plantar, para edificar. Amén. Entonces, Dios lo dio. Dice que
las naciones no son dignas de recibir estos siervos del Señor, mas sin embargo, no es porque ellos lo decidieron, sino porque Dios lo decidió. En el caso vemos de Jeremías, él no decidió ser profeta, sino que el Señor fue el que decidió. Porque antes que naciese, antes que fuese formado en el vientre de su madre, el Señor lo designó, lo estableció por profeta. Te di por profeta. O sea que en este caso ni siquiera Jeremías dijo, yo voy a ser profeta, como algunos muchas veces se atribuyen nombres o se autoponen nombres y dicen, yo soy aquí, yo soy allá. No, si el Señor no me lo ha llamado en el oficio profético, en el oficio del ministerio de profeta, no puede por qué decir, soy esto o soy lo otro. Tampoco, hermano, también usted puede decir soy apóstol o soy pastor o soy evangelista si el Señor no lo llamó. Usted tiene que estar consciente. ¿Y cómo se sabe si el Señor nos ha llamado? El Señor tiene las maneras como hacerlo. Dios te habla de una manera personal o puede usar también a un siervo de Dios para declararte el llamamiento, así como el Señor usó al profeta Samuel para declararle a David que iba a ser rey sobre Israel. David no lo sabía. David andaba pastoreando las ovejas de su padre. David no lo sabía. Pero ¿cómo lo supo? Lo supo porque Dios envió allá en Belén de Judea, a la casa de Isaí, al profeta Samuel, el cual el Señor le dijo, me vas a ungir, el cual será el rey sobre Israel. Ahora, ¿saben que tampoco Samuel tenía claramente quién iba a ser el rey? Sino hasta que él comenzó allí a ver uno por uno. Y cuando llegó David, el Señor le dijo, Él es, úngemelo, porque este será el rey sobre Israel. No sabía ni Samuel ni David, ninguno de los dos sabían, sino hasta en el momento. Pero quien lo reveló fue Dios. Fue Dios a través del profeta. Entonces, en cuanto a los llamamientos, Dios también usa a sus siervos. Dios usa a sus siervos para decirles a aquellos que el Señor ha llamado en qué ministerio se van a desarrollar. Ahí también Dios también puede hacerlo de una manera personal y hablarte, hijo, como lo dijo el Señor a Jeremías. Te di por profeta. Dios se lo dijo personalmente a Jeremías. Pero en el caso de David, usó al profeta para decirle qué es lo que iba a hacer. Ahora bien, dice la Escritura acá que para enviarlos a predicar. ¿A predicar qué? ¿Filosofías huecas o tradiciones de los hombres? No, Señor. O hablar cuentos o filosofías o hablar de lo que otras creencias que la gente muchas veces hablan acerca de Dios, pero no conocen a Dios. No, los envió a predicar el evangelio del reino. Como dice allá, he aquí os envío a las naciones, dijo el Señor, para que los bauticen y para que les hablen, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, lo que los envió a ellos a predicar no fue cuentos o fábulas, sino el evangelio del reino, el evangelio del Señor. A eso envió los discípulos. Si usted, hermano, ve siervos, supuestamente siervos de Dios, pero no le están hablando del evangelio, hay mucho que desear allí. Usted también, como siervo de Dios, debe de saber discernir si el que está ministrando, si el que está frente a usted es un siervo de Dios que le predica del evangelio, que le habla del evangelio del reino, porque el Señor a los discípulos no los envió a predicar de ellos ni a hablar de ellos. Cuando un hombre habla más de sí que del Señor, tenga cuidado con él. Cuando alguien solo habla de él, habla del evangelio según San él, pero no el evangelio según Dios, según Jesucristo, no. Entonces dice, los envió a predicar. Y otra cosa, para que también tuviesen autoridad. ¿Autoridad para qué? Para sanar enfermedades. Así es que, hermano, también los llamados al evangelio, los llamados al servicio del Señor, también fuimos llamados para sanar enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Cualquier tipo de enfermedad. Para sanar enfermedades y también para echar fuera demonios.
Dos cosas: sanar enfermedades, o tres cosas: predicar el evangelio, tener autoridad, sanar enfermedades y echar fuera demonios. Los siervos de Dios han sido llamados también no para estar viendo posesiones demoníacas en las personas y que se manifiesten allí y que ellos hagan lo que quieran muchas veces en los templos, en los lugares, sino que los reprendan y los echen en el nombre de Jesús. Los demonios no tienen por qué tomar posición, o muchas veces en las congregaciones que vociferan y comienzan a hablar y la gente les tiene miedo y hacen tantos desórdenes en algunos lugares. Los demonios, hermanos, dice la palabra que se tienen que echar fuera. Dios no llamó a los ministros para que vayan a hablar con demonios. Los llamó para que vayan a predicar el evangelio y para que los echen fuera. Para eso nos llamó el Señor. No para que le vayamos a preguntar qué nombre tienen. Eso lo hizo el Señor, pero tampoco dejó establecido: vayan y pregunten el nombre a los demonios. No, el Señor dice, los llamó para que los echen fuera. Y aquí podemos ver, hermano, todo esto que el Señor les dio. Yo quiero que los enumere, por favor. Primeramente, el Señor subió al monte. Segundo, los llamó así a los que Él quiso. Los llamó a los que Él quiso, no lo que nosotros queremos, sino los que Dios quiere. Tercero, para que vinieran a Él. Cuarto, los estableció para que no anden allí tambaleando en lo que van a hacer. Segundo, quinto, quiero decir, para que estuviesen con Él. Es lo mismo que es la tercera parte acá. Y luego, sexto, para enviarlos a predicar. Hay que ser enviados por Él. Como dice Romanos 10, ¿cómo irán si no fueren enviados? Séptimo, dice, para que tengan y tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Todo esto es el servicio de los siervos de Dios. Que Dios nos ayude a los que hemos sido llamados, porque la verdad es que estas cosas son las evidencias de los siervos de Dios. Son las cosas que deben de ser manifiestas a través de los siervos de Dios. De verdad, hermanos míos, que cuando un enfermo ponga alguna petición que necesita por sanidad, tiene que sanar en el nombre del Señor. No porque nosotros lo hemos decidido, sino porque el Señor dijo: vayan y sanen enfermedades. Para sanar enfermedades. Cualquier nombre que tenga la enfermedad. Así dice la palabra. Y entre ellos, mire, hermano, aquí podemos ver los nombres de algunos de los que el Señor llamó: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que significa los hijos del trueno. Esto es, hijos del trueno. Y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa para que estuvieran ahí con él, hermano. Y luego después vemos aquí todo lo que pasó, donde dice que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Fíjense, hermano, que esto es tremendo. Cuando el Señor te llama al ministerio, no te queda a veces tiempo ni siquiera de tomar tu lunch o tu almuerzo, y tenés que esperarte hasta que hagas lo que el Señor te envió. Hermano, como dijo Jesús, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre, dijo el Señor. Yo para eso he venido. Saben que el gran ejemplo de los servidores del Señor es Cristo Jesús, porque saben, hermanos, que mi padre y yo hasta hoy trabajamos, aún en el día de reposo que guardaban los fariseos, saduceos y el pueblo de Israel guardaban el día de reposo que había sido establecido en el tiempo de la ley. Pero Cristo Jesús, cuando vino, aún en el día de reposo, el Señor sanó enfermos. En el día de reposo sanó un ciego. En el día de reposo a Él no le importaba, hermano, que fuera día de reposo, porque Él era Señor del día. ¿De qué le servía respetar el día y no cumplía la palabra del Señor? Sin embargo, Él no es que estaba quebrantando la ley. ¿Sabe qué, hermano?
el verdadero reposo había llegado, que es Cristo Jesús. Jesús era el verdadero reposo. Entonces, el día de reposo anunciaba el verdadero reposo, que es Cristo Jesús. Hay quienes se han quedado guardando el día, pero al Señor del día no lo guardan, al Señor del día no lo respetan, al Señor del día no le obedecen y no han entrado en el verdadero reposo, que es Cristo Jesús. Así es que, amados hermanos, esta es la palabra que tenía para ustedes en esta noche, y espero que cada uno de ustedes tenga la conciencia y la certeza de que el que llama es el que equipa, que el que llama es el que establece, que el que te llama es el que te da autoridad para que continúes. Amén. Así es que, amada iglesia, yo les voy a decir algo bien precioso, hermano. En esta noche quiero que usted vea, por favor, algo que pasó allí en Juan 4. En Juan 4 dice la palabra que Jesús, cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, el Señor le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y sabe qué significa adorador? Significa alguien que teme a Dios, alguien que sirve al Señor. Porque si alguien es un verdadero adorador, va a servir en lo que Dios le asigne. No importa donde Dios lo coloque, allí va a servir con amor, con fidelidad al Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si alguno de ustedes, mis amados hermanos, tiene alguna petición, pues puede escribirla en este momento y con gusto nosotros, amada iglesia, vamos a leer esas peticiones y vamos a presentarlas delante del Señor. Y donde quiera que haya una necesidad, allí el Señor llegará. Donde quiera que haya un necesitado, el Señor lo tocará en esta noche. Amén. Donde quiera que haya un necesitado, donde quiera que haya la necesidad, el Señor obrará en esta noche para su gloria y para su honra. Aleluya. Puede en este momento escribir si usted tiene alguna petición y adoremos al Señor en este momento. Aleluya. Inmortal, al único y sabio, gloria a Dios. Doy gracias a Dios por todos aquellos que se han conectado en esta noche. Gloria a Dios por la familia que están allá hasta Washington. Gloria a Dios. Hay tantos hermanos que algunos puedo verles, otros no. Dios bendiga a nuestra hermana Belén desde Washington, nuestro hermano Jorge también hasta Washington, nuestra hermana Rosy Cuellar desde aquí El Salvador, gloria a Dios. Nuestra hermana Sonia también dice la palabra que el Señor, a Él sea la gloria. Para la gloria de Dios son todas las promesas. Es de que amén, hermana. Gloria a Dios, la gloria es para el Señor. Y saludes, pues envía todo el pueblo del Señor. Recibimos esas bendiciones. Oremos, dice la hermana María de los Ángeles, por nuestras generaciones. Amén. Que el Señor también, Dios bendiga a esta familia que Dios me permitió conocer allá en Mount Vernon, y que Dios les siga bendiciendo con los pastores Nolasco. Gloria a Dios. No sé si alguien más tiene alguna otra petición. Dice la hermana Belén, por mi matrimonio, que sea Dios guiándonos siempre y por todos los enfermos. Amén, amén. Y hay una petición que hoy temprano nuestro hermano Jorge Vázquez también estaba poniendo por Dina de los Santos, que está hospitalizada y su esposo, quiera o no, pues está preocupado por la situación, y que Dios pueda sanarla también de cáncer. A Dios nada le es imposible. Dios puede quitar. Yo tengo, hermano, la certeza que Dios puede sanar de cáncer, porque he visto personas que han sido sanadas de cáncer, personas que tenían ya esa enfermedad terminal
y que en cierto modo les habían dicho también que ya no tenían más tiempo de vida. Estaban desahuciados por lo que el médico les había dicho. Pero doy gracias al Señor, hermano, porque al que cree todo le es posible. Y si alguien cree, Dios le puede sanar, no importa la enfermedad. Vamos a pedir también por nuestra hermana Almita, que también está mal de salud y que muy pronto también pueda ser vuelta a su casa. Amén. Y que Dios la levante, que Dios la restaure a su sierva. Amén. Ah, dice también aquí, así que hermano Jorge, vamos a estar orando por la hermana Dina, que Dios haga la obra y muy pronto vamos a oír noticias. También dice la hermana Rosy que oremos por su columna, que Dios le sane, que Dios le restaure y que pueda ella volver a su estado normal. Amén. Tenga tranquilidad que Dios pone su mano sobre esa columna, hermana. Amén. Amén, amén. Dice mi hermano Jorge, por mi familia en El Salvador, que seamos unidos en el amor de Cristo. Amén, siervo. El Señor es todopoderoso y Él puede juntar y unir a la familia, reunificarlos, juntarlos y que todos puedan ser unidos en la fe de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Juan Carlos Rivas, también. Saludes, dice, le mando un fuerte abrazo también, hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios me lo bendiga, hermano Rivas. También nuestra hermana Marta Díaz, sanidad en la pierna del esposo de mi mamá. Él se llama Rubén Rodríguez. Amén. Dios puede también restaurar esa pierna de Rubén Rodríguez. Confianza tengamos en el Señor, porque Él es poderoso. Sabe que hoy que usted menciona la pierna de Rubén Rodríguez, que Dios por fe se la va a sanar. De una hermana que hace años nos comentó un testimonio que ella quedó atascada en un puente de madera, su pierna, y ella estaba como llorando, clamando y diciéndole: Señor, sácame, líbrame, Señor, estoy atorada en esto. Y dice que el Señor le dijo que le alábame, glorifícame, exalta mi nombre. Y ella comenzó a alabar al Señor. Y en ese momento que ella comenzó a alabar al Señor, en ese momento esa pierna, el Señor, las tablas que la estaban ahí atorando y que estaba allí atrapada, comenzaron a moverse milagrosamente y ella pudo sacarla. Y cuando ella se chequeó para ver si tenía algún rasguño, no tenía nada, no tenía nada, no tenía ningún morete, no tenía nada. Dios le había libertado y ella luego siguió su camino dándole gloria y honra al Señor, porque el Señor le había librado que su pierna no se fracturara. Pero en el caso de Rubén Rodríguez, que el Señor pues traiga sanidad y él pueda caminar correctamente. Amén. También vamos a estar orando por libertad de Jimmy. De Jimmy, hermana, tenga la confianza que Dios es poderoso para dar libertad a los cautivos. Todo tiene su tiempo, hermana. Y en el tiempo exacto de Dios, Él saldrá y testificará de las maravillas del Señor. Porque a veces Dios permite ciertas cosas también para que se lleve la palabra a ciertos lugares. Y en este caso, tenga confianza, hermana, que su hijo está bien. Dios sabe que está permitiendo en la vida de él, para que él también pueda testificar a otras vidas, hablar de la palabra, ya que él, pues de alguna manera, también él recibió al Señor. Él también, el Señor nos permitió ministrarle y Dios muy pronto permitirá que él vuelva a casa y tenga a su hija, su familia, a usted, y estén juntos nuevamente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues estas son las peticiones que tengo por el momento y sabemos que Dios obrará poderosamente. Dios obrará poderosamente. Gloria a Dios. Creemos poderosamente en el Señor que Él estará obrando. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos en este momento entonces a orar. Vamos a pedir a nuestro Padre que Él se glorifique y que Él haga su obra en estas peticiones que los hermanos han colocado, que han aquí texteado. Amén. Dios va a obrar en este momento. Padre y buen Dios de nuestro Señor Jesús, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de nuestro amado Señor, venimos
creyendo, Padre, que tú eres fiel y justo y que cada una de las peticiones que tus siervos en este momento han colocado y que han escrito, Señor, con fe, sabemos en este momento, Señor amado, que cada una de ellas sube delante de ti. Señor, pedimos por nuestras generaciones, como decía nuestra hermana María de los Ángeles. Pedimos, Padre, por todos los enfermos, Señor, que no solamente están en Estados Unidos ni en Canadá, sino en todas las naciones. Que el Señor traiga sanidad, que el Señor traiga sanidad a los hospitales, a las casas, y cualquiera que en este momento esté, Señor, padeciendo no solamente de COVID, sino de otro tipo de enfermedad, puede ser en este momento, Señor, tocado por tu presencia, en el nombre de Jesús. Padre, también te pido, Señor, por el matrimonio, Señor, de la hermana Belén, Señor, que tú la guíes, le ayudes y seas tú, Señor, ayudándole en todo cuanto ella necesite para su estado civil, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, también te pido por Dina de los Santos, Señor, que le detectaron, Señor, le hicieron el test, le hicieron el chequeo, Señor, y le detectaron que le está bloqueando, Señor, las arterias y está teniendo problemas con su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que ayudes en este momento a la vida de mi hermana de los Santos y que pueda ella ser sana y ver ese milagro. Que los médicos queden boquiabiertas, Señor, al ver ese milagro que tú haces en la vida de ella, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, porque sé también que tú has obrado en la vida de la hermana Elsie, la esposa de mi hermano Jorge, en su pie, y has obrado en mi hermano Jorge, en su familia. Te pido también por Sharon, Padre, que sé que son vidas, Señor, que también de alguna manera, Señor, se han puesto delante de ti y las hemos puesto en tus manos. Gracias te doy, Padre, por los hijos de mis hermanos. Gracias, Padre, también por la vida de Rubén, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que es él está, Señor, dañado de su pierna. Padre, que tú puedas restaurarle en el nombre de Jesús. También te pido, Señor Jesús, por la hermana Marta Díaz, que tú también le ayudes y que ella pueda tener completa sanidad también, en el nombre de Jesús. Gracias por mi hermano Elías Leonel también, Señor, y su familia en Guatemala. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús, por toda la familia Vázquez, por toda la familia Casanova, por toda la familia, Señor. Gracias te doy por hermana Rosy Cuellar, que pide por su columna, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdala, Padre. Restáurale, Señor, en el nombre de Jesús. Y también por su hijo Jimmy, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que él pueda, Señor, también en el tiempo señalado, él pueda, Señor, salir libre de esa prisión, en el nombre de Jesús. Y tengo la fe, Señor, que mucho más antes de lo que él piensa o de lo que puedan decir las leyes de esta tierra, Señor, él va a salir, Señor. Lo creo, Señor, porque tú eres un Dios libertador. Gracias te doy también, Señor amado. Gracias te doy, Jesús, por todos los que están en este momento, Señor, enfermos. Te pido por mi hermana Almita, Señor. Señor, que traigas sanidad sobre su cuerpo. Gracias porque tú guardas a su hijo Melec. Gracias, Señor, por hermana Estela, hermano Cruz. Gracias, Señor, por la familia Ramírez. Gracias te doy, Jesús, porque tú guardas, Padre. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor amado, por todos aquellos que han puesto peticiones en este día, Señor Jesús, y que de alguna manera, Señor, están allí, Señor, creyendo, están allí, Señor, confiados en ti. Gracias te doy, Jesús, por todos los que están conectados en este momento, Señor. Algunos puedo verles aquí, a otros no, pero te doy gracias por aquellos que están en mi país y por los que están también fuera de nuestro país. Gracias te doy porque en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay salud, en tu nombre hay libertad, en tu nombre, Señor, hay paz, en tu nombre, Señor, haremos proezas. En ti, oh Dios, gracias te damos. Yo levanto mis manos, Señor, y te doy las gracias porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres bueno y tú eres fiel y tú haces las cosas imposibles,
las haces posibles. Gracias te doy también, Señor, por mi hermana Delmi Ayala, que dice: Padre, te pido en el nombre de Jesús, me le dé sanidad a mi hijo Sidney y protección a mis hijos donde sea que estén. Amén, amén, amén. Gracias doy, Señor, por cada una de estas peticiones que mis hermanos con toda fe, Señor, las han puesto, Señor, acá. Gracias te doy, Señor, por Rubén Rodríguez, Señor, que sé que tú lo vas a bendecir dándole ese milagro en su pierna. Gracias por hermano Juan Carlos Rivas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Jesús, por la familia de mi hermano Jorge, la familia de mi hermano que vive aquí en El Salvador y que tú puedes traer unidad. Gracias te doy, Jesús, también por la familia de mi hermana Elsie, allá también en Mount Vernon, Señor, la familia Romero, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias te doy por las familias que están tanto en el extranjero como acá en nuestro país, El Salvador. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy. Te doy toda la gloria y te doy la honra. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la honra por tu pueblo de aquí, Señor, de mi país, El Salvador. Yo sé que tú estás trayendo libertad. Tú estás trayendo, Señor, liberación. Tú estás trayendo, Señor, un nuevas oportunidades a nuestra nación. Gracias te doy, Señor, por esa nación de China, Señor, que donó, Señor, también gran cantidad, Señor, de vacunas para la nación del Salvador. Gracias te doy, Jesús, por los países que son solidarios con nuestra nación y el presidente que tú nos has permitido que tengamos en nuestro país, Señor. Te pido por el presidente Nayib Bukele, ayúdalos, Señor, ayúdalo para que él pueda, Señor, seguir dirigiendo esta nación que lleva tu nombre. Gracias por el gabinete y gracias, Señor, por todos aquellos que piensan en bien de esta nación. Padre, por todas las naciones te doy gracias. Por Sudamérica, Centro y Norteamérica, Padre, y por todas las naciones más allá del Atlántico, las naciones en el Caribe. Ayuda, Padre, a cada pueblo, a cada nación y a todos aquellos que confían en ti, oh Dios amado. Gracias te doy también por la nación de Israel. Ayuda, Señor, este bendito pueblo, que aquí tengo esta bandera, Señor, de esta nación. Ayuda, Señor, a la nación de Israel, al primer ministro Benjamín Netanyahu. Padre, lleva y trae salvación a esta nación de Israel. Bendito sea Israel. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre, por todos aquellos que aman, Señor, esa nación a la cual tú, Señor, elegiste como tu pueblo, Señor, allá en el Medio Oriente. Guárdalos de sus enemigos y líbralos, Padre. Gracias te doy, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. También te pido, Padre, por mi familia. Te pido, Padre, por mi esposa, por mis hijos. Te pido por la iglesia, Señor, allá en Sonsonate, por mis hermanos aquí en San Salvador. Gracias por nuestra hermana también, Patricia Molina, Señor, que siempre se conecta. Gracias por mis hermanos acá, Señor, como es Marvin, Señor, que también le tocó ministrar. Y ayuda también a Dixon, que va a compartir la palabra el día de mañana. Y así cada uno de los que están conectados, Padre. Gracias por los niños, Señor, hijos de mis hermanos. Gracias te doy, Jesús, por toda la iglesia, Señor. A lo mejor, Señor, no les mencione a todos por su nombre, pero todos ahí en su casa, que están ahí sentaditos y están escuchando tu palabra en este momento, que tu santa unción venga sobre ellos y tu presencia les cubra, Señor. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Padre amado. Gracias te doy. Amén, Señor. Gracias sean dadas a ti. Amén, amén y amén. Hermanos míos, hemos llegado al final por esta noche y damos gracias a Dios por su presencia. Damos gracias a Dios por cuidarnos, por ayudarnos, por bendecirnos y librarnos de todo mal. Pido en el nombre del Señor que el mañana, como no es nuestro, el mañana es del Señor, pero si el Señor nos permite vivir el día que sigue, cada uno de ustedes y nosotros acá en El Salvador lo podamos vivir con esa protección y guianza que solo Dios da. Dios me les bendiga y que Dios me les guarde y que todo lo que ustedes
experimenten y vivan, le den gracias a Dios siempre. Le demos gracias a Dios. Hay que ser agradecidos. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga hoy y siempre. Feliz noche y bendiciones para todos. Amén y amén.